Mi nombre es Javier Ñaupari, soy ingeniero zootecnista y tengo un PhD en recursos naturales en la Universidad de Idaho, en Estados Unidos. Y esta es una presentación que se ha preparado con el doctor Enrique Flores Mariaza, ingeniero zootecnista también y con un PhD en recursos naturales de la Universidad de Utah State en los Estados Unidos. La presentación se basa sobre un documento que lideró el doctor Enrique Flores para el FONAM del Ministerio del Ambiente para realizar un estudio sobre el marco conceptual y metodológico para la estimación del estado de salud de bofedales. En la presentación del día de hoy estamos presente la ingeniera Vivian Calvo, que también participó como asistente en este estudio, y tanto mi persona como la ingeniera Vivian vamos a hacer la presentación del día de hoy. El marco, digamos, de esta presentación contempla el siguiente contenido, que es la definición del ecosistema de bofedal, ¿no? Un marco conceptual y la descripción de los estados de salud, ¿no? De bofedal. Es decir, 3 estados han sido definidos, que son saludable con problemas de manejo y no saludable. Y luego vamos a hacer una descripción de los principales atributos e indicadores para la evaluación del estado de salud de bofedales. Y en esta parte va a entrar la ingeniera Vivian para hacer la presentación de cómo se miden estos indicadores en campo y cuáles son estos 14 indicadores que se han definido para el estudio de humedales y bofedales en particular. Se va a dar un ejemplo de la calificación de los estados de salud para el caso de Quilca-Huanca. Es un valle dentro del Parque Nacional Huascarán, que tiene extensas áreas de bofedales, y luego se va a discutir un poco cuáles podrían ser las posibles estrategias de mejora para poder recuperar, ¿no? Estos bofedales, ¿no? Y luego las conclusiones. Bien, entonces, ecosistema de bofedales, ¿no? Bofedales, en principio, bueno, son áreas de humedales, ¿no? Importantes en nuestro país, que están por arriba de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Son también denominados humedales altoandinos, ¿no? Y también en algunos casos también se le denomina turberas, es decir, por la alta acumulación de materia orgánica. Representan aproximadamente el 2% del área de la puna peruana, y estos bofedales aproximadamente representan el 6.91% del total de humedales del Perú, ¿no? Y son ecosistemas estratégicos, ¿no? Que proveen diversos servicios ecosistémicos que luego vamos a pasar a describir. Estos bofedales son sistemas ecológicos extremadamente frágiles, ¿no? Debido a que tienen una alta dependencia del agua, no solamente de precipitación, sino también provienen de glaciación y agua que viene de agua subterránea, ¿no? Y se ha notado que estos son altamente sensibles a cambios, a variabilidad climática, como en este caso al cambio climático, ¿no? Y también vulnerables a la alteración humana, ¿no? Vamos a pasar a describir dentro de un momento cuáles son las principales amenazas, ¿no? que afectan a estos bofedales. Entiendo que la elaboración de estos PIPs en humedales altoandinos está relacionado principalmente a la evaluación de servicios ecosistémicos, ¿no? Que de acuerdo a los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, esos servicios ecosistémicos vienen a ser una de estas líneas para desarrollar proyectos de inversión pública. Principalmente, como lo indica estos lineamientos del Ministerio del Ambiente, están relacionados al control de la erosión del suelo y la regulación del flujo de agua. Como pueden ustedes ver, los servicios ecosistémicos que los bofedales tienen, pues, o proveen, están relacionados a cuatro grupos, ¿no? El primero, que digamos proveen
agua dulce, ¿no? Los bofedales funcionan como un filtro, ¿no? Sobre todo cuando en caso de aguas ácidas, por ejemplo, ¿no? Y agua que pueden traer elementos, ¿no? Minerales. También proveen de forraje, ¿no? Al ganado, principalmente alpacas, ¿no? En la zona sur. Y en el caso de Quilcahuanca, en el Parque Nacional Huascarán, también a vacunos criollos, ¿no? Que es algo que no es digamos, lo normal. En regulación existen diferentes servicios, ¿no? Como son captura de carbono. Se han habido diferentes estudios, tanto en Colombia como acá en Perú, desarrollados por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, donde se han encontrado, digamos, acumulación de materia orgánica, y hay una relación entre la acumulación de materia orgánica y la captura de carbono. En estudios en la zona de cerca a Pastoruri, en el Parque Nacional de Huascarán, se han encontrado bofedales que tienen hasta 14 metros, ¿no? De profundidad de materia orgánica. Entonces su rol es muy importante en la captura de carbono. En el control de erosión del suelo, regulación de inundaciones también, la cantidad y cantidad de agua, digamos, el agua cristalinas, pues nos indican pues de que hay bofedales saludables, ¿no? La purificación del agua, como le mencionaba también, se ha encontrado en algunos, tanto el ingreso como las salidas de los bofedales se encuentran diferencias en pH, por ejemplo. La sedimentación y carga de nutrientes, almacenamiento de agua, como entendemos, pues estos son humedales, ¿no? Tienen una alta, digamos, provisión de agua y también permiten el almacenamiento de la misma y la regulación del clima local. En apoyo, bueno, tenemos refugio de fauna silvestre, una diversidad de aves, ¿no? que están digamos, relacionadas al estado de salud de estos ecosistemas, ¿no? Algunas de ellas inclusive en peligro de extinción, cobertura y hábitat para la reproducción de las mismas, de aves y también de algunos insectos y la migración de animales silvestres, ¿no? Funcionamiento del ciclo hidrológico, ¿no? Y mantenimiento de los ciclos de vida de diferentes especies animales y vegetales. Y culturales, pues los servicios que proveen estos bofedales están relacionados a la belleza escénica y paisajística. Digamos, a quien no le gusta ver pues, digamos, campos, ¿no? Que estén en buen estado de salud, que también tienen una importancia escénica, patrimonio cultural y recreación y turismo, ¿no? Muchos de los bofedales son visitados en el Parque Nacional de Huascarán, por ejemplo, ¿no? Los turistas pasan por estas zonas, hay áreas de camino y entonces la gente interactúa mucho en estas zonas. Sin embargo, a pesar de su importancia, estos bofedales están amenazados, ¿no? Y de acuerdo a los modelos del cambio climático que fueron realizados hace 2 años por el Ministerio del Ambiente con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Coordinación de Soluciones Prácticas, nosotros, tanto el doctor Flores como mi persona y el ingeniero Raúl Tacuna, formamos parte del equipo consultor de la evaluación del efecto del cambio climático en el sector ganadería. Y de acuerdo a estas proyecciones hacia el 2100, pues se estima que va a haber una reducción fuerte de estos bofedales, y estos están relacionados principalmente en muchos casos al retroceso glacial, ¿no? Como saben ustedes, el retroceso glacial es una realidad. En el último inventario de la Autoridad Nacional del Agua, se reporta que en los últimos 40 años ha habido un retroceso del 34% de los glaciares, y esto, pues, estos bofedales que están conectados, ¿no? Muchos de estos conectados a estas fuentes de agua que vienen del deshielo de estos glaciares, pues han venido retrocediendo, sobre todo en aquellos glaciares que están
debajo de los 4.500 metros y tienen superficies muy pequeñas. Entonces se ha visto afectado, digamos, la extensión y superficie de estos bofedales, ¿no? También contaminación natural es una amenaza abiótica, las sequías prolongadas en muchos casos, como en Huancavelica, por ejemplo, variaciones extremas de patrones de precipitación también afectan a los bofedales, ¿no? Y en el tema de riesgos de origen antrópico, ¿no? Tenemos pues el sobrepastoreo, ¿no? No hay una carga adecuada de animales, ¿no? que pastoreen estos bofedales, como lo dije hace un momento, principalmente alpacas, ¿no? Pero en algunas zonas también ovinos y vacunos, ¿no? La fragmentación del terreno también ese es un tema, porque se rompe la conectividad que hay entre estos parches de bofedales, ¿no? Construcción de caminos y carreteras también es un problema antrópico, construcción de represas, ¿no? Introducción de especies exóticas, contaminación ambiental, drenaje en muchas zonas. Por ejemplo, los campesinos, los productores lo que hacen es drenar el agua de los bofedales, debido a que mucho de sus ganados se queda atollado, ¿no? Se atora, digamos, y muere, ¿no? Entonces, para evitar ese problema, lo que hacen es drenar estos bofedales. Y también otro problema es la presencia en algunas zonas de la licuya, que es un parásito que causa fuertes problemas en ganado, ¿no? La expansión de la actividad agrícola también, ¿no? En los últimos reportes pues también se ve que la línea de cultivos ha ido incrementando, es decir, ha ido subiendo, ¿no? Por efecto de los incrementos en temperaturas en la zona altandina, que más o menos están por alrededor de medio grado centígrado, ¿no? La minería también y la urbanización en algunos casos, y también la alta tasa de extracción de vegetación, porque en muchas zonas, debido a que no hay madera, ¿no? Entonces estas turbas pues se secan y se utilizan como leña, ¿no? Entonces estos bofedales pues como mencionaba son ecosistemas frágiles, ¿no? Y han perdido parte de su capacidad para proveer bienes y servicios ambientales que hemos mencionado hace un momento. Entonces, el documento, ¿no? que se ha elaborado es una nota técnica que está a disposición de todos ustedes. Se basa en un modelo de estados y transición, ¿no? O estados transicionales, como podemos observar en esta lámina, ¿no? Este es un modelo que fue desarrollado en el año 94 por el Comité de Consejo de Investigación Nacional de Clasificación de Pastizales de la Sociedad de Manejo de Pastizales de los Estados Unidos, y se basa en que cada uno de estos círculos azules que ustedes ven, ¿no? Que están digamos, identificados con letras, ¿no? Representan diferentes estadios en este caso del pastizal, o del estado de salud, ¿no? del pastizal. Y como pueden observar, ¿no? Entre el A y el B, ¿no? Hay una disminución en la capacidad de los pastizales para producir bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Y entre el B y C también, ¿no? Pueden ver hay una fuerte caída. Entonces el A, por ejemplo, cada uno de estos círculos representa entonces una comunidad, digamos, un área bofedal que puede tener digamos, variaciones, ¿no? Dentro de la composición florística, por ejemplo, ¿no? Existen probablemente debido a manejo o algún efecto de la variabilidad climática, pueden haber variaciones en la composición florística. Mi nombre es Vivian Calvo y voy a explicarles acerca de los indicadores que están asociados a estos atributos que ya había comentado el doctor Javier para el monitoreo de los bofedales. Estos indicadores son parámetros o características observables de un ecosistema
de bofedal, ¿no? Estos indicadores se han tomado en cuenta porque son fáciles de evaluar en campo, ya que los atributos son variables síntesis que son más difíciles de medir. Entonces, estos indicadores están asociados a cada uno de estos atributos. Entonces, cada uno de estos indicadores va a tener características de vegetación, agua y suelo que van a ser fáciles de monitorear. Y el valor de cada indicador encontrado en campo va a reflejar el grado de alejamiento del área que se está evaluando con respecto a uno de referencia que, como ya el doctor había explicado, es el de mejor estado de conservación. Entonces, se han definido 14 indicadores que están relacionados con cada uno de los atributos como integridad biótica, función hidrológica y estabilidad del sistema. Entonces, para el atributo de integridad biótica tenemos 5 indicadores que son biomasa, mantillo, vigor, materia orgánica y carbono. Estos 5 indicadores de vegetación, más que nada, son fáciles de medir en campo, ya que los 2 primeros se utiliza el método de corte y separación manual. El de vigor es con el método de medición de altura de la especie clave. La materia orgánica y el carbono son obtenidos a partir de análisis simple de suelos. La función hidrológica, donde se encuentra la calidad de agua, que es medida con un kit multiparámetro, donde los parámetros que vamos a obtener de esta medición de calidad de agua son temperatura, pH, conductividad eléctrica y el oxígeno disuelto. Luego se va a medir capacidad de infiltración con un equipo llamado infiltrómetro, el grado de compactación con un penetrómetro y la densidad de suelo, que es el método del cilindro. La estabilidad del sistema se van a tener en cuenta signos de erosión por apreciación visual, cobertura basal del suelo mediante el marco puntual, al igual que las plantas invasoras, y la fragmentación del hábitat también como apreciación visual por el número de parches y la conectividad entre estos, y la diversidad con especies, número y balance de especies encontradas de vegetación. Entonces, todos estos indicadores van a ser medidos en áreas de bofedales que vamos a definir como saludables con problemas de manejo y no saludables. Para esta evaluación de los parámetros se ha tenido que realizar transectas en toda el área, que aproximadamente se ha escogido un área de 1 hectárea para que sean las áreas representativas de cada estado, y se han tomado con el método de Parker, que ha sido adaptado a bofedales, ya que Parker lo hace para pastizales. Luego de haber tomado todos estos datos en campo, se estima el estado de salud de un bofedal, pero ya con una tabla, como ya había mencionado, se han elegido estos 14 indicadores, pero estos han llevado a una tabla que se ha adaptado de acuerdo a Pike. Pike en el 2002 elabora una tabla ecológica para evaluar el estado de salud de pastizales con 17 indicadores. Nosotros lo hemos adaptado para que sea 14 indicadores solamente para bofedales. Entonces, para estimar el estado de salud de los bofedales, vamos a tomar estos datos cualitativos y cuantitativos de cada indicador y van a ser clasificados en 5 categorías: en extremo, moderado, ligero moderado y ninguno ligero. Entonces, cada uno de estos indicadores está asociado no solamente a un atributo, sino puede estar asociado a 2 o hasta 3 atributos. Entonces, estos indicadores que ya han sido tomados en campo, vamos a realizar una tabla con cada uno de estos indicadores y con los resultados que se han tomado en campo, y se va a hacer una especie de rangos para poder nosotros clasificarlos dentro de estas 5 categorías que ya había mencionado, y así poder darle un valor
a cada uno de estos indicadores y poder definir en qué estado de salud se encuentra. Entonces, ya habiendo clasificado cada uno de los indicadores de acuerdo a estas 5 categorías, se tiene el resumen de indicadores y vamos a verlo, los indicadores por atributos. Entonces, en estabilidad del sistema tenemos los indicadores número 4, 5, el 7 al 11 y el 13. Y este es un ejemplo que se ha tomado de un bofedal con problemas de manejo. Y vemos que la mayoría están clasificados en moderado a extremo. De acuerdo al atributo función hidrológica que hemos tomado en cuenta, que son los indicadores 2, del 4 al 10 y el 13, también se encuentran la mayoría dentro de moderado a extremo, y el atributo de integridad del sistema, que serían los indicadores del 1 al 3, 6, 8 y del 10 al 14, que también la mayoría se encuentran en la categoría moderado extremo. Entonces, se ha hecho una sumatoria simple de cada uno de estos indicadores de acuerdo a la categoría en la que se encuentran y se ha realizado el histograma de frecuencias para poder establecer ya más cuantitativamente cómo es que podemos clasificar este bofedal de acuerdo a su estado de salud, ¿no? Entonces tenemos ahí los atributos y la frecuencia de los indicadores y las 5 categorías que ya les había mencionado. Entonces nos damos cuenta que en la estabilidad del sistema la mayoría de los indicadores está en una categoría de moderado a extremo, al igual que en función hidrológica y que en integridad biótica. Entonces esto nos puede decir que la figura está hacia la izquierda. Entonces quiere decir que la mayoría de los indicadores está en categoría moderado, extremo, extremo o moderado. Entonces esto nos da una primera instancia de poder decir que este bofedal se encuentra en un estado regular, que sería con ciertos problemas de manejo que se pueden recuperar fácilmente. Entonces, estos estados de salud se han definido actividades para evaluarlos y para poder monitorearlos, o para también su restauración. Entonces, dentro del bofedal no saludable, lo que se necesitaría serían restauración y protección. Por lo tanto, las actividades serían tratamiento de aguas, represamiento, una revegetación, protección de áreas para el descanso permanente o exclusión de pastoreo, protección de riberas, ojos de agua y manantiales. Dentro de los bofedales poco saludables, las actividades serían restauración y manejo sostenible, como protección de áreas para el descanso permanente o exclusión de pastoreo, protección de riberas, ojos de aguas y manantiales, instalación de cercos y capacitación para la rotación de campos, instalación de cercos y capacitación para el descanso rotativo, y reducción de número de animales y generación de mecanismos de retribución. Y dentro de un bofedal saludable, lo único que se necesita sería hacer un manejo sostenible, que sería capacitación en buenas prácticas de manejo de bofedales y asistencia técnica en buenas prácticas de manejo de bofedales. Bueno, les voy a pasar con el doctor Javier para que dé las conclusiones. Ok, entonces, de acuerdo a lo visto de la evaluación de indicadores, ¿no? Este es un trabajo que se ha iniciado pues, recientemente, hace 1 año, 2 años. Todavía digamos, tenemos este marco conceptual, ¿no? que nos sirve para estimar el estado de salud de bofedales, ¿no? Que están basados en estos 3 atributos: integridad biótica, función hidrológica y estabilidad del sistema, ¿no? Y debido a que estos atributos pues, son difíciles de medir, entonces se evalúan 14 indicadores, ¿no? Que ya lo hemos mencionado hace un momento. Y también se considera dos umbrales, uno biótico entre los bofedales con problemas de manejo y bofedales saludables, y otro abiótico. Entonces estos umbrales pues, representan puntos a partir de los cuales el proceso de degradación se hace más
acelerado, ¿no? Y su recuperación más dificultosa, es decir, sobre todo si hablamos de umbrales abióticos, ¿no? Debido a que estamos ya lidiando con bofedales no saludables. Y este modelo pues muestra cómo a partir de los valores de los indicadores y las frecuencias de estos valores se pueden construir digamos, histogramas que sugieren cuál es el estado de salud del bofedal en el momento que se hace la evaluación, ¿no? Y también el modelo sugiere, ¿no? Algunas prácticas de mejora relacionadas al estado de salud de los bofedales, ¿no? Que también se han mencionado. En perspectivas, este trabajo, digamos, este marco conceptual y metodológico está, digamos, aún en desarrollo, ¿no? No hay, digamos, trabajos de este tipo en bofedales. Y el desarrollo de este marco conceptual es cómo trasladar esta evaluación cualitativa a una evaluación cuantitativa, ¿no? Del 0 al 100. Y para ello se requiere digamos, colectar información, ¿no? Acerca de cómo varían estos indicadores de acuerdo al estado de salud de los bofedales y dependiendo del tipo de bofedal, ¿no? Y ese es el trabajo que está realizando ahora Vivian en su tesis de maestría, ¿no? Entonces se están trabajando con ayuda de expertos y un enfoque multicriterio, ¿no? Para determinar pesos relativos que corresponderían a cada uno de los atributos con sus respectivos indicadores. Esto es, digamos, en conclusión, el trabajo que nosotros tenemos relacionado al marco conceptual y metodológico de bofedales, y estaremos atentos a las consultas, preguntas que ustedes tuvieran a bien formular. Muchas gracias.